La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nasser en el aire, en el mes de los gobernadores, los presidentes, de nuestros cumpleaños del equipo que tenemos a nuestro presidente celebrando el día 21 de febrero, el 19 a José Chico, el día 13 tenemos a nuestra economista Diana Jiménez y el día 21 a este servidor. Así que nos unimos a Lincoln, a George Washington, a Luisa Ferré y todos los que han nacido en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo que engalanan el mes de febrero, el mes de la amistad, por eso somos tan amistosos. Señor presidente, y hablando de amistoso, de cosas bonitas, vamos a hablar con una dama extraordinariamente bella, profesional, abogada, CPA. El colegio tiene 46 años de haberse fundado. Ella es la sexta mujer en presidir el ilustre Colegio de Contadores Públicos Autorizado, o CPA. La licenciada Cecilia Colón Auslán preside ese colegio y va a hablarnos de unos temas de mucha vigencia porque ya se acerca el Día de la Dolorosa y el gran fenómeno de las planillas del 18 es que hay unos cambios a la ley que le llaman reforma, le llaman arreglos a la ley contributiva y entonces cómo llenar esa planilla del 18 y cómo llenarla del 19, porque hay un phase out, phase in de una serie de reglamentaciones de esta nueva realidad de nuestro sistema contributivo. Se me olvidaba decir que siempre tenemos en el área técnica a Joelis Morales, que nuestro panel tiene a nuestra vicepresidenta, la distinguida empresaria del año, Magdalena Sá Batista, y que en la coordinación es de Ivette Zapata, en fin, el equipo de Industria y Comercio en Acción. Estamos aquí con la CPA y abogada. Adelante, señor presidente. Sí, gracias, Héctor Julio. Pues le damos la bienvenida a Cecilia Colón Auslán, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Siguiendo la visión y misión de nuestra fundación y la voz que constituye el programa Industria y Comercio en Acción, queremos orientar a las amigas y amigos que nos escuchan y muy especialmente a nuestra membresía, que dicho sea de paso ya sobrepasamos 400 asociados, en el sentido de los cambios que vienen en el marco de las contribuciones, los alcances, consecuencias y beneficios de la reforma contributiva, ya que hablando con varios contadores públicos autorizados y contadores graduados, unos dicen que por una parte beneficia y que por otra parte no beneficia, y queremos traerle luz con claridad en la presencia y comunicación de la licenciada Cecilia Colón Auslán, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Licenciada y contable, bienvenida a su casa. Muchas gracias por la invitación. Sí, obviamente tenemos una genuina preocupación sobre las contribuciones para radicarse próximamente y que explique los cambios en las radicaciones para negocios e individuos. ¿Cómo usted, dentro de ese marco de análisis, llega a qué conclusión? ¿Beneficia en unas áreas, no benefician en otras? En el balance, ¿quién sale ganando? ¿El pequeño, mediano empresario o las grandes empresas? Mira, la ley 257, que fue la que se aprobó el pasado 10 de diciembre, tiene, ¿verdad?, le hace unos cambios al Código de Rentas Internas que tienen efectividad para los años contributivos 2019 en adelante. Así que la primera cosa que me gustaría aclarar es que la planilla que está próxima a vencer, que es la que tenemos que radicar no más tarde del 15 de abril de este año, que es un lunes,
esas planillas no reflejan los cambios que trajo la ley 257. Así que en ese sentido, bajo lo que conocíamos antes de la ley 257, bajo esos estándares y esa ley es que vamos a erradicar estas planillas ahora que tenemos, ¿verdad?, en esta época contributiva. No obstante, nos tenemos que preparar para los cambios que trajo la ley 257. Y me gustaría comenzar con el IBU. El IBU, aunque lo que estábamos buscando era la eliminación de ese impuesto entre comercios, que realmente es sumamente oneroso, el famoso B2B, y que el proyecto original eso era lo que tenía, una eliminación paulatina del B2B. ¿Cómo terminó? Bueno, el B2B lo que terminó fue una exención, digámosle, para los microempresarios. No tanto las pymes, sino para los micros. ¿Y por qué digo los micros? Porque toda aquella persona que presta servicios a otros comerciantes o que presta servicios profesionales designados, como es el ingeniero, los arquitectos, los geólogos, nosotros los contadores públicos autorizados, etcétera. Si lo que generamos en volumen de negocio no excede $200,000 en un año, pues los servicios que ofrezcamos a esos otros comerciantes van a estar exentos del impuesto del IBU del 4%. Así que sí, eso trae un alivio a ese pequeño, a ese micro empresario que está empezando, que su volumen de negocios no excede $200,000, le está quitando, le convierte su transacción en exenta, así que puede competir con aquel que tiene más volumen, porque le va a costar 4% menos al cliente. Y 2, le quita a ese empresario pequeñito el requisito de estar mensualmente cobrando, remitiendo IBU, llenando planillas. Así que en ese aspecto, pues sí tenemos que concluir que hay una simplificación para ese microempresario. ¿Tiene usted en su memoria conocimiento de cuántos micro que están dentro de la categoría de $200,000 existen en Puerto Rico? Pues el Departamento de Hacienda no ha dado ese dato, pero cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley y estos cambios que los impulsó la Comisión de Hacienda de la Cámara, pues ellos decían que eran más de la mitad de los comerciantes que prestaban servicios por cuenta propia. Así que... Cuando hablamos de los comerciantes que prestan servicios por cuenta propia, ¿estamos hablando de pequeños microcomerciantes o estamos hablando del comercio en general? Estamos hablando de individuos en su gran mayoría que trabajan por cuenta propia y las microempresas, que son aquellas que generan menos de medio millón. ¿Cómo podemos establecer lo que es una microempresa y el trabajador por cuenta propia? Okay. El trabajador por cuenta propia es aquel individuo que decide prestar un servicio o que decide montar un negocio, porque pudiera ser vender un producto. Por ejemplo, tengo un talento haciendo quizás bizcochos o postres y yo podría decidir por cuenta propia, sin montar ningún andamiaje corporativo, vender postres. Y eso es un trabajo por cuenta propia. O puedo decidir prestar servicios de cualquier oficio, puede ser el plomero, el jardinero, el enfermero, un cuidador, proveer un servicio de mantenimiento, pero lo hago individualmente sin tener ninguna estructura corporativa. Ese es el que le llamamos el que trabaja por cuenta propia. Por cuenta propia. El que tiene un oficio y lo hace con sus propias manos. Y puede ser un oficio, puede ser una profesión. Puede ser una profesión. Y el micro es el que vende un producto. El que trabaja por cuenta propia puede vender productos como puede prestar servicios. Y no importa si lo haces a nivel individual o si decides hacerlo con una estructura corporativa, lo que te determina si eres microempresario o no es tu volumen de negocio. Típicamente, y eso uno utiliza las estadísticas de Small Business en Estados Unidos, los microempresarios son aquellos cuyo volumen de negocio es menor a $500,000 al año. Wow. Ese es el micro. Pero aquí, ¿verdad?, para propósitos de la discusión del cambio en el IBU, pues la línea que utilizaron fue 200,000. 200,000, eso está claro. Bien. Bien. Ahora al comercio mediano.
y empresas de mayor volumen de venta, ¿en qué beneficia y en qué no beneficia? Bueno, a la empresa mediana, el beneficio pues es un poco más reducido, porque donde está el beneficio es en la contribución sobre ingresos. Y lo que hubo, si la estructura es una estructura corporativa y que están pagando contribuciones como una corporación regular, pues ahí lo que hubo fue una reducción de apenas un 1.5% de la tasa. ¿Que era 20 o 30? Que era 20 y ahora es 18.5 para las planillas que llenarán en el año 2020, no la planilla de ahora. Ahora todavía estamos en el 20. Esa es la utilidad sobre venta, la utilidad neta que tiene en un negocio. Esa es la contribución que pagas sobre el ingreso neto de tu negocio. Magda. Ay, perdón, es que yo estoy aquí escribiendo, parezco que estoy en la universidad. Yo quería saber algo, y me voy a ir un poquito de esa línea. ¿Hay algún balance entre la necesidad de realizar los recaudos por el gobierno y el beneficio que le quieren dar al contribuyente? ¿Hay algún balance? Porque, ¿verdad? Si yo saco de aquí, te doy a ti unos beneficios, me dejo yo de recibir y viceversa. Bueno, y el balance está en aquel requisito, ¿verdad?, de la Junta, donde decía que cualquier cambio que se hiciera al Código de Rentas Internas tenía que ser neutral. La famosa frase de la Junta, revenue neutral. Así que este proyecto, que definitivamente el proyecto original tenía muchos mejores beneficios en cuanto a reducciones en contribución sobre ingresos, tanto para individuos como para comerciantes, no queda ¿verdad? Sufrió cambios por ese requisito de la Junta, ¿verdad? Esa presión de que tenía que ser neutral. Así que definitivamente hay una reducción en unos lados y hay otras personas que costearán, ¿verdad? Lo que se reduce en un lado se paga en el otro. ¿Dónde está esa otra parte? Pues esa otra parte está en medidas de fiscalización. Nosotros siempre hemos dicho que uno de los problemas que tiene el gobierno y el Departamento de Hacienda históricamente es que no tiene capacidad de fiscalizar a los contribuyentes. Pues este proyecto tiene una serie de medidas de fiscalización y la más comentada es el famoso requisito de las declaraciones informativas o de la obligación de informar cuando pagas a una persona, ¿verdad?, a tu suplidor de servicios. Eso existe en la ley desde el 1994, desde el Código del 1994, que fue el primer Código de Rentas Internas, cuando, ¿verdad?, se modificó la Ley de Contribución sobre Ingresos, que era del 1957, pues, y se convirtió en un Código de Rentas Internas. Desde ese entonces existe una obligación de informar los pagos que le haces a tus suplidores. Algunos están sujetos a retención en el origen, otros no. Pero en ese código no existía ninguna penalidad por no informar. Así que no informabas el gasto, lo tomabas como quiera. ¿Y qué pasó? Hacienda se queda cojo porque está concediéndote el gasto en un lado, pero la otra persona no está recibiendo la informativa del ingreso. Y hay ¿verdad? Hay a veces una tentación de que cuando no se nos informan los ingresos, se nos olvida incluirlos en las planillas. Claro, esto... Así que eso ahora al lograr una fiscalización, el cambio es que si quieres que el gasto sea deducible, tiene que estar debidamente informado. Y tienes que pagar por eso, como comerciante. No. Es que tienes que informar. Informarlo, puede estar exento. La declaración informativa. No necesariamente eso significa esa información informativa. Es que esa es la confusión con la famosa certificación del CPA. Y quiero dejar la certificación del CPA para un poquito más tarde. Bien, vámonos. Yo lo que tengo es la obligación de informar y voy a coger un ejemplo. Está esta persona que tiene su negocio propio y que contrata a una secretaria. Y la secretaria le dice, págame en efectivo, porque si me pagas en cheque y me lo informas, voy a perder el plan 8, voy a perder el plan beneficio del gobierno y todos los beneficios del gobierno. Y la persona, hasta antes de esta ley 257, le pagaba en efectivo, reclamaba el gasto en la planilla, porque no había ninguna penalidad por no informar. Y la persona, pues, no informaba nada en su planilla.
Ahora esta misma persona, si quiere tomar el gasto que le está pagando esa secretaria, un gasto válido, un gasto de negocio, porque es la secretaria, pues tiene que cumplir con informarle a la secretaria. ¿Y qué va a pasar? Pues que la secretaria tiene que informar el ingreso. Y para esos que ganan poco, este proyecto, ¿verdad? Esta ley, tiene restablece el crédito por trabajo y lo restableció con muchos más beneficios de lo que tenía crédito por trabajo cuando se firmó la o sea que reforma del 2011. Le conviene a ese empleado rendir esa planilla también, porque hay unos beneficios, el premio por trabajo y una nueva cultura de trabajo en el país. Exactamente. Bien, desde el 94 está. Ahora, en lugar de ser que contrató una secretaria, es que compró un equipo, compró una máquina de aire acondicionado extraordinaria, y antes pues la compraba, cogía el crédito, pero no había, nadie informaba. Hoy sí, Cuando compras equipo, no hay un requisito de informar por la compra de equipo. Lo que sí... ¿Y se va a coger el crédito? Lo que sí... la deducción que reclamas en tu planilla es por el uso de ese equipo, que es lo que le llamamos en el argot contable la depreciación. Y esa sigue siendo deducible y no tiene ningún cambio en la ley. ¿Ve? Muy bien. Y lo del CPA, que es lo que quería el presidente. CPA. Pero vamos a tener una pausa y regresamos en breve. El diálogo continúa con la presidenta del Ilustre Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico, la joven CPA y abogada, doña Cecilia Colón Auslan. Y el tema en que estábamos era los cambios que ha sufrido, que pocos de ellos se reflejarán en la planilla del 18, que se rinde en el 19. La mayoría de ellos entra en vigencia en el 19, que se rendirá en el 20. Y en el momento en que interrumpimos, el presidente teníamos lo de por qué y cuándo entra el CPA a dar las famosas certificaciones que está vigente de 1994. Pues mira, la regla antes de la enmienda que trajo la ley 257 es que todo negocio con volumen de negocio, ¿verdad?, con ventas y otros ingresos en exceso de $3 millones tiene que someter con sus planillas estados financieros auditados. Eso sigue igual, eso no ha cambiado, y aquellas empresas que someten sus estados financieros auditados ya cumplen con este nuevo requisito de la certificación del CPA. En el caso de aquellos negocios que están entre 1 millón y 3 millones, menor de 3 millones, que es menor de 3 millones, pero en exceso de 1 millón, ya la ley contemplaba, ya el código contemplaba, particularmente los que están en la industria de servicios, que si sometías voluntariamente con tu planilla estados financieros auditados, podías tener el beneficio de que no te hicieran la retención en el origen sobre el pago de servicios. Eso se quedó igual, y esos contribuyentes que ya voluntariamente someten ese estado financiero también se consideran que han cumplido con la certificación del CPA. Okay. Así que cojamos a los negocios más pequeñitos, que son los que generan volumen de menos de 1 millón. 500,000, 300,000, 600,000. En la medida que ese negocio cumple con su deber de informar y de preparar y someter las declaraciones informativas sobre los distintos pagos que haga, el pago de renta, lo informa, no necesariamente tiene que retener. Informar no significa retener, significa informar. El pago de renta, los pagos de seguro, los pagos de anuncios, empleados, los pagos de servicio, los empleados en la W2, en la medida en que ese comerciante someta sus informativas, a la cual está obligado a hacer, pues no necesita la validación de gastos de parte del CPA. Muy bien. Porque ya esos gastos están en esa informativa, Hacienda tiene la documentación y ese gasto es deducible. Y en teoría ese es el 25% de la totalidad de las 42,000 empresas de Puerto Rico. Exactamente. ¿Cuándo es que el CPA entra en juego? El CPA va a entrar en juego cuando ese comerciante tenga gastos que no sean sujetos a estar en una declaración informativa y necesite, para propósitos de la contribución básica alterna o contribución alternativa mínima, ni siquiera para la contribución regular, necesite esos gastos para no tener que pagar la contribución alternativa mínima o la contribución regular.
Y hago esa salvedad porque se ha pensado, o la gente ha interpretado, que voy a necesitar al CPA siempre y yo soy un microempresario, no genero un millón de volumen de negocio, ahora tengo que correr a buscar un CPA. No es cierto. No. Por ejemplo, si trabajo por cuenta propia y soy un individuo y genero, por dar un ejemplo, mi volumen de negocios está cerca de los $200,000. Y cuando aplico todos los gastos, porque trabajo por cuenta propia, no tengo tantísimos gastos, presto servicios nada más, mi ingreso neto sujeto a contribución está sobre $120,000, más o menos. Ya yo ahí estoy en una tasa de 33%. Sin embargo, para la contribución básica alterna, que es este segundo cómputo de la planilla, a ese nivel de ingresos mi tasa es apenas 5%. Imagínense cuánto gasto de 200,000 a 120,000 tendría yo que tener no sujeto a informativa o que necesitara la validación de un CPA para que entonces el 5% de 200,000 fuera mucho mayor que el 33% de 120,000. Así que el individuo que trabaja por cuenta propia, a menos que sean casos muy, muy particulares o industrias muy específicas que tengan, yo siempre hago el ejemplo, me dedico a entretener a turistas. Y lo que compro son paquetes de comida, entretenimiento, restaurantes. Un micrófono, una bocina. Ese tipo de gastos tienen unas limitaciones en el código. Pues ese tipo de industria sí probablemente necesite del CPA para que le valide los gastos y pueda tomar todos sus gastos sin limitación. Bien, licenciada, una pregunta que hacen muchos de la membresía de la fundación es la siguiente. Cuando la pérdida de un... Vamos a dividir la pregunta en tres. Cuando la pérdida de una cubierta de seguro no es lo suficiente y los costos o bien de reparación de la estructura o bien de reparación de la propiedad del contenido o bien la interrupción de negocio sobrepasa con crece o sobrepasa por poco la cubierta que usted recibe como pago de los daños ocasionados, esa diferencia ¿es reclamable contributivamente? Sí, pero depende de cuál es la pérdida. Por ejemplo, si la pérdida fue por lucro cesante, ¿verdad? El business interruption, que yo definitivamente incurrí en unos gastos para poder mantener el negocio y dejé de generar unos ingresos y solamente el seguro me cubre hasta cierto límite, pues definitivamente aquellos gastos en exceso de ese recobro que tuve del seguro son una pérdida, son deducibles y me generarán una pérdida en mi negocio. Si lo que yo estoy recibiendo es para compensar la pérdida de propiedad, de la propiedad, planta y equipo que utilizo en mi negocio, ese pago que recibo del seguro realmente lo que hace es restarse del gasto o del costo que incurro en adquirir o reemplazar esa nueva propiedad o repararla. ¿Y cuál es el efecto neto de eso? Pues que solamente el exceso que tuve que gastar para reponer esa propiedad, planta y equipo es lo que entonces prospectivamente yo puedo deducir como un gasto de depreciación sobre el uso de esa nueva propiedad, planta y equipo. Pero sí, son deducibles. Es como si lo comprara. Exactamente. Un equipo nuevo. Y cuando estamos hablando de pérdida de inventario, muebles que se dañaron, sillas, butacas, y la cubierta era $500,000 y las pérdidas sobrepasaron por $50,000. Sí, definitivamente. Si yo tenía en mis libros $50,000 de inventario, propiedad, planta y equipo que se dañó, ¿verdad? Se dañó con el huracán, eso es una pérdida y esa pérdida se reduce por aquello que el seguro me pagó. Si nada más me pagó $20,000, pues todavía me quedé con una pérdida de $30,000. Deducible en mi planilla, definitivamente. Como pérdida. Como pérdida. Doña Magdalena, ¿usted? Bien, pues vamos a seguir entonces pensando en que hay algo que nos preocupa a nosotros como líder de la industria privada, y es que todas las administraciones traen una reforma contributiva, pero ninguna es integral, ninguna cubre
todas y cada uno de aquellos aspectos. Entonces, por un lado te puede beneficiar en una cosa, pero por otro lado te puede perjudicar. ¿Cuál es la razón que el gobierno no pueda hacer una reforma estructural desde el punto de vista de contribución? Pero nosotros en el Colegio de CPA llevamos muchos años diciendo que, batallando con la necesidad de una reforma integrada, no solamente de la contribución sobre ingresos, sino también de las contribuciones municipales. Es una campaña que llevamos más de 10 años batallando con las distintas administraciones. Hay una realidad, yo creo que hay un miedo de parte de los alcaldes a que les toquen las contribuciones municipales, y nosotros entendemos que después del huracán se hace más urgente que se toque el tema de las contribuciones municipales y se haga, ¿verdad?, una transformación de la contribución municipal. Bien, ese es muy importante eso que usted está diciendo. Una pregunta, Magdalena. Bien. Bien, eso es bien importante. Ahora, ¿qué sucede? Que escuchamos que hay una economía informal de grandes proporciones. Y sí sabemos que hay una economía informal de grandes proporciones, porque muchos de ellos, cuando van a comprar, pagan en efectivo. O cuando usted está en los supermercados, especialmente en los cash and carry, usted ve que un carro lleno de productos, 2,000 o 3,000 pesos, y el individuo saca un fajo de billetes y empieza a pagar con billetes. Entonces, que está a la vista la economía. Fue el ejemplo. ¿Qué puede ser? ¿Cómo es posible que Hacienda no pueda detectar eso? Fue el ejemplo que discutimos ahorita, el pago en efectivo a la secretaria. Claro, eso es una menor escala, pero eso es parte de la fiscalización que Hacienda está buscando atacar, y por eso ese requisito de las informativas. Pero llevamos 40 años oyendo la misma canción. Sí, pero Hacienda, ¿verdad?, se ha ido moviendo con la tecnología para fiscalizar mejor. Y por ejemplo, este año, si usted necesita saber cuáles fueron las informativas, ¿verdad?, los intereses hipotecarios, la W2, qué le llegó a usted con lo que usted necesita darle al CPA para que le haga la planilla, tiene que irlo a buscar en el nuevo sistema de Hacienda, que es el Sistema Unificado de Renta Interna, que se llama SURI. Y se tiene que registrar ahí. Eso, cualquier individuo y cualquier comerciante se tiene que registrar ahí y tiene que imprimir ahora sus formularios de ahí. ¿Y qué significa eso? Que si usted no se asegura de que todo lo que le informaron ahí esté en su planilla, Hacienda, cuando usted radique la planilla, le va a enviar una notificación y le va a decir, pero es que aquí hay otra informativa que dice que usted se ganó tantos ingresos. Y eso es algo que Hacienda comenzó tímidamente a hacer, lo que le llamamos esos pareos de informativo y planilla en el año 2011-2012, y ahora con este nuevo sistema es lo que ellos esperan, ¿verdad?, que puedan hacer esa... Y una pregunta, esta planilla, estos cambios y todo esto, ¿las planillas se tienen que llenar, ahora se pueden llenar por SURI o...? Ok, las planillas de contribución sobre ingresos este año todavía no van en SURI. Este año todavía se utilizan los proveedores que conocemos. Ahora bien, a los individuos y a las corporaciones regulares, este año la radicación es compulsoria, obligatorio por medios electrónicos. Ya los individuos llevamos varios años que tenemos la obligación de radicar electrónico, excepto ciertas excepciones, pero las corporaciones habían comenzado el año pasado de manera voluntaria. Este año ya anunció el Departamento de Hacienda que es compulsorio también. Eso es para lo que son las corporaciones regulares, la planilla 2018. Bueno, y la noticia que está esperando la gente de esta reforma, que en lugar de pagar a 11,5 cuando uno va y come en un restaurante, va a pagar en octubre 7%. Eso comenzará el 1 de octubre. Eso es así. Excelente. Y yo tengo unos invitados, estoy esperando octubre para llevarlo a almorzar, porque así pago el 7. Ay, Dios mío. Sí, ¿cuál es, qué razonamiento tiene que usted a la comida procesada en un restaurante pague menos impuestos que a la comida que usted compra para procesar en su casa? Pero no es así, porque ahora mismo los alimentos no preparados, que son los que se compran crudos en los supermercados,
no pagan impuestos. No paga nada. El impuesto es cero. O sea, si usted va a comprar carne, frijoles, arroz, la famosa frutas, vegetales, nada de eso paga impuestos. La teoría era que por qué al alimento preparado le imponían el impuesto si al final del día sigue siendo alimento. Y entonces ahí es que vino, ¿verdad?, la aprobación de bajarlo de un 11,5 a un 7. O sea, anteriormente los alimentos en los supermercados sí pagaban impuestos. No, nunca han pagado IVU y tampoco pagaban arbitrios. Ni Lo el que paga 6.6, nunca. lo que paga arbitrios, lo que paga IVU es el refresco, son La los bebida, dulces, los cigarrillos. es las bebidas alcohólicas. Y en esto del impuesto de los restaurantes que baja del 11,5 al 7 es la comida. Ah, no, O sea, las bebidas alcohólicas no el están trago sigue incluidas. igual. Exactamente. Así que no trague mucho. Ya lo que le queda a nuestra licenciada son menos de 2 minutos. Yo quiero hacer una preguntita ya que nos vamos a mover de este tema. Tengo entendido que según lo que nos habías dicho, que no solamente que ustedes también se encargan de recibir querellas relacionadas a CPA, es un servicio adicional que a ustedes les toca. Bueno, ¿Podrías abundar? el Colegio de CPA es una entidad creada por ley. Nosotros somos una entidad cuasi pública, excepto que no recibimos fondos del gobierno. O sea, se pagan con las cuotas y los ingresos que genera la propia entidad. Tenemos la colegiación compulsoria y la razón es porque nosotros somos, como ente cuasi público, un ente que tiene que velar por la calidad de la profesión. ¿Cuántos hay colegiados? Nosotros somos 4.990 colegiados al día de hoy. Y el colegio es el lugar donde cualquier ciudadano que tenga una queja contra algún CPA, es al sitio donde le corresponde ir y puede someter una querella, se investiga, se tiene que seguir, ¿verdad?, todo el debido proceso de ley. Lo que no hace el Colegio de CPA es sancionar. Eso le toca a la Junta de Contabilidad, pero todo el proceso de investigación donde se lleva a cabo en el Colegio de CPA. Se acabó el tiempo. Hemos terminado el programa, muy interesante, licenciada Cecilia Colón Auslán. Sus expresiones han sido de mucha sabiduría y muy apreciada en este programa, y lógicamente tiene usted una invitación abierta todas las veces que usted quiera expresar asuntos de interés de nuestro desarrollo económico y contributivo a través de estos micrófonos. Y déjenme un segundo para saludar a una miembro del equipo de comunicaciones del colegio, Linet Santiago, y en su nombre a todo el personal de comunicaciones. Gracias.